Es momento de saludar al abogado Pablo Vélez, quien es experto en derecho penal y con quien analizaremos el tema de 236 candidatos a la Asamblea Nacional están relacionados con procesos penales. Muy buenas noches, abogado. Abogado, disculpe, ¿me podría ayudar con el audio, por favor? Porque no se le está escuchando actualmente. No se escucha su audio. No, sigue con fallas. No puedo, no se escucha. Perfecto, ahí Ahí. sí. ¿Qué tal, abogado? Muy buenas noches, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Coméntanos un poco acerca de esta situación. Actualmente hay alrededor de 2.089 candidatos a asambleístas nacionales y provinciales, sin embargo 236 de ellos se registran o están relacionados con procesos penales. Sí, qué gusto, muy buenas noches con todos los radiovidentes, los televidentes. Un gusto saludarles, mantener contacto de nuevo con ustedes por este medio. Sí, es bastante preocupante en realidad lo que se nos viene el día domingo en las elecciones. Estamos al frente de un padrón electoral que no brinda confianza no solamente en cuanto a la posibilidad de conocimiento político y desempeño político, sino también nos encontramos ya tras una realidad que para el Ecuador los últimos años han venido siendo ya una de forma natural, que es el tema de corrupción, es el tema de personas que no brindan el respaldo a través de una hoja de vida impecable. Eso es lo que estamos viendo nosotros actualmente con los candidatos, ¿no? Es preocupante, como usted ya lo dijo, alrededor de 233 candidatos mantienen un pasado judicial y presente judicial. Esto quiere decir que existen procesos judiciales en curso o que fenecieron y que son personas que no brindarían garantías como para ocupar cargos públicos. Más preocupante es todavía los índices, el estudio que se ha hecho de estos candidatos, tomando en consideración, por ejemplo, por tienda política, que más o menos el 24 de los 300 y pico de candidatos, 24 pertenecen a la tienda política de Revolución Ciudadana, 23 pertenecen a la tienda política de Suma, 20 pertenecen a la tienda política del actual presidente, que es ADN, 19 al movimiento Amigo, de Reto 17 de Sociedad, Partido Social Cristiano, de Unidad Popular 16, de Centro Democrático 15, y bueno, entre las otras tiendas ya bordean 13, 12, 11, 10, 9. De esto también existe una estadística que la sacaron recientemente, que entre todo el cúmulo de estas tiendas de candidatos de las diversas tiendas políticas, aparecen estadísticas como, por ejemplo, las 5 provincias con más candidatos con un pasado judicial o presente judicial de corrupción o delitos. Por ejemplo, Zamora Chinchipe con un 36% de candidatos, Pastaza con un 28% de candidatos, Santo Domingo con un 23% de sus candidatos, Manabí el 22%, Morona Santiago el 21%. Entonces, estamos al frente nosotros de un real problema, lo que invita a la ciudadanía una alta reflexión. ¿Por quién votar? En cuanto a lo legal, nosotros tenemos que analizar lo que dice el Código de la Democracia, que es muy genérico, muy general para bloquear aquellos perfiles que pueden venir ya con este pasado o presente judicial. El artículo 14 nos habla de el goce de los derechos políticos o de participación, cuando estos se pueden suspender, y solo nos pone 3 causales. El uno, por tener interdicción judicial; el 2, por tener una sentencia ejecutoriada; el 3, cuando el Tribunal Contencioso Electoral haya declarado en sentencia ejecutoriada la responsabilidad por el cometimiento de alguna infracción de las tipificadas en la ley, ¿no?
y esto en concordancia con lo que establece la Constitución en su artículo 64, que es más limitante todavía, que habla de del goce de los derechos políticos que tiene cada ciudadano y cuándo se podrá suspender. Y la Constitución establece que en dos circunstancias: la primera cuando existe interdicción judicial y la segunda cuando existe sentencia ejecutoriada, lo que quiere decir que las limitantes frente al caso real en que nos encontramos están dadas. No se puede limitar la participación o el goce del derecho político de participar, de elegir y ser elegido por tener en proceso una investigación o un proceso judicial. Abogado, ¿cuáles son los principales delitos o procesos penales que enfrentan estos 236 candidatos a los que nos estamos refiriendo? Mucho más preocupante, muchos de los delitos son de carácter penal, en sus diversos tipos penal. Hay algunos hasta por violación, hay otros que tienen por estafa, hay otros que existen por abuso de confianza, algunos he visto por extorsión. O sea, son tipos penales que realmente atentan al buen nombre, a la imagen de una persona, y uno se pone a meditar. Si es que este tipo de circunstancias aparecieron sin tener el poder, ¿qué podría suceder teniendo una cuota de poder como es un puesto de elección popular? Por eso recalco y recojo el principio de que este día domingo recapacitemos. No nos dejemos llevar nosotros solamente por el discurso, por la imagen, por la sonrisa o porque es amigo o familiar. Pensemos en que nuestro país ha venido de tumbo en tumbo con las últimas elecciones de los candidatos que han estado en la Asamblea. Hemos visto el pobre y nulo desempeño que han tenido al legislar o que han tenido al verse comprometidos pagando favores al momento de cumplir con el tema de poder controlar aquellas acciones del Ejecutivo, ¿no? Entonces es necesario ver más allá de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer, ya no tener un voto de compromiso, sino tener un voto consciente por el futuro del Ecuador. Creo yo que lo que hemos venido pasando se puede repetir. El tema de la luz no ha sido superado del todo, vamos a volver a tener problemas de luz y en síntesis vemos que con los múltiples casos de corrupción que ya hemos analizado en este medio de comunicación, partiendo del caso Metástasis para los 5 casos más, Purga, etcétera, no ha cambiado nada. No ha cambiado. Vemos que sigue comprometida la justicia, vemos que sigue el poder ejecutivo y legislativo interviniendo en el poder legislativo, lo que causa un caos e incertidumbre en que el ciudadano común, el ciudadano de pie, puede ejercer sus propios derechos. Abogado, ¿qué se le pediría a las autoridades o al gobierno nacional para poder modificar un poco la normativa y evitar que estos candidatos que están relacionados con procesos penales puedan postularse a la Asamblea Nacional o a otros cargos públicos y evitar también la corrupción? Siempre caemos nosotros en una utopía, siempre caemos nosotros en el hecho de pensar mejorar, pero en la práctica es casi imposible. Recuerden ustedes que esto tendría que devenir de un cambio desde la Constitución y para esto tendría que plasmarse en la Asamblea Nacional porque no sería una reforma de fondo, sino una reforma de forma, lo cual sí podría conllevar a que la Asamblea tome cartas en el asunto. Pero dudo mucho que los mismos que han sido elegidos con este pasado y presente judicial den paso para que se limite esto. Lo normal sería que se aumente tanto en la Constitución como en el artículo 14 del Código de la Democracia una causal más que estipule que si se encuentra en proceso o en curso, perdón, si se encuentra en curso un proceso de carácter penal sobre todo, porque digamos que si es de carácter civil, por ejemplo, por deudas, no tendría sentido el que se limite la participación, pero procesos de carácter penal no se debería permitir que un ciudadano pueda participar. Miren ustedes que se limita la participación a aquellas personas que adeudan alimentos, pero no se les limita cuando tienen en proceso, o mejor dicho, en curso, un proceso de carácter penal. O sea, es totalmente ilógico. Esa es la reforma que se tendría que hacer, pero les soy sincero, no creo que aquellos que fueron elegidos bajo esas circunstancias estén prestos para que se les pueda restringir la oportunidad hasta de reelegirse cuando ya hayan sido electos. Abogado, y justamente estamos ya a 6 días de que se desarrolle el proceso de elecciones generales 2025. ¿Cómo la ciudadanía, quienes nos están observando a esta hora de la noche, pueden investigar un poco acerca de los candidatos que están postulándose a diferentes dignidades para poder decidir a quién se les va a brindar el voto?
Miren, hasta el momento, si bien es cierto, con la ley de datos públicos aparece la posibilidad de que se solicite a la función judicial, a la fiscalía, el ocultamiento de los datos que aparecen en los sistemas judiciales, no todos lo han hecho porque no lo han conocido. Entonces hay la oportunidad todavía de que ingresen por medio del Internet, es abierta la página, que pongan los nombres de los candidatos que quizá y ojalá sea así, algún ciudadano los tenga ya analizados y vistos por quién votar para que puedan poner sus nombres en el sistema de la función judicial y así comprobar o ver si es que estos tienen denuncias activas y de ese modo tomar su decisión de una forma más consciente. Pueden hacerlo. También es importante, miren, yo entiendo que la política es una pasión y por lo tanto nos dejamos llevar por ese sentimiento de pasión y votamos nosotros en plancha, no elegimos individualmente los perfiles. Quizás sea el momento de reflexionar y decir, bueno, yo estoy bajo una corriente de una tienda política, quiero apoyarlos, pero bueno, soy consciente también que 3 o 4 personajes de esta lista no han sido correctos, no tienen un buen pasado o presente, por lo tanto yo por ellos no votaría. Entonces es una probabilidad democrática también la de poder elegir de entre una lista porque se nos viene elegir asambleístas, ¿no? Entonces creo yo que hay alternativas que pueden realizarse para tener un voto más consciente y la posibilidad de un futuro mejor. Porque si seguimos permitiendo sobre todo, y les soy sincero, que la justicia sea manoseada como hasta ahora ha venido sucediendo, miren ustedes que ni el Consejo de Participación Ciudadana se ha salvado. Acaban de ser destituidos los 5 consejeros y queda de lado una elección que otra vez queda empañada para jueces de la Corte Nacional. Entonces, la gente no se puede quejar, y siempre lo digo esto, no se puede quejar si es que no ha tenido el voto consciente y han votado por aquellos que a primera vista se veían ya con problemas judiciales. Reflexionemos, analicemos, investiguemos para tener un voto más consciente y en el mejor de los casos mermar este grave cáncer que se llama corrupción que nos está de a poco matando.